Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz. ¿Cómo estás, Raúl? Me da muchísimo gusto saludarte. Al contrario, Teodoro, gracias a ti. Un gusto estar nuevamente aquí para platicar sobre temas trascendentales para la vida democrática del Estado. Que tengo entendido, la Federación de Organismos de Derechos Humanos a nivel nacional, de la cual tú formas parte y estás incluido en la mesa directiva, tienen una alta preocupación de la realidad periodística en México y por supuesto en nuestro estado. De acuerdo, existe un contexto de violencia para quienes se dedican al ejercicio del periodismo, a las personas periodistas y comunicadoras. Hay un clima de violencia y las agresiones están proliferando a lo largo y ancho del territorio nacional. Es una situación que se expuso en la Federación de Organismos Protectores de Derechos Humanos, en donde, por cierto, la Comisión de Morelos tiene un espacio relevante en el comité directivo que preside la presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, y bueno, ahí expusimos la gran preocupación que hay y ver de qué manera podemos nosotros desde nuestra respectiva trinchera alzar la voz para visibilizar este fenómeno, porque en su gran mayoría estas agresiones se están dando en compañeras y compañeros periodistas en el ámbito local, más que en el nacional, y bueno, esto lo que necesariamente obliga es a atender, a tratar de revisar, identificar cuáles son los motivos por los cuales en cada estado de la República se está dando este fenómeno de violencia y que anula uno de los valores más importantes, que es los principios democráticos, ¿no? Mira, no podemos ser voces aisladas y por eso nos hemos permitido buscar al presidente de la Asociación de Periodistas, Conductores y Reporteros en el estado de Morelos, la AICREPMOR, Víctor Carrillo Carranza, que igualmente tiene un termómetro. Él sabe y percibe la realidad igualmente de cómo está el asunto, relación gobierno-estado con medios de comunicación y con periodistas. Víctor, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Teodoro, muchas gracias, saludándote y también al amigo de Derechos Humanos. Bien, pues esa es la petición, Víctor. ¿Cómo palpas las circunstancias actuales en el estado de Morelos, relación Estado-periodismo? Mira, es preocupante a nivel nacional, como lo has comentado, y también estatal. Aquí nos enfrentamos ante un gobierno insensible, un gobierno ignorante, que ha realizado pésima gestión, y si hablamos en el sentido social y en el tema de seguridad, están reprobados. Aquí se ha perdido la libertad de expresión, tienes que alinearte, y eso no puede ser posible, te tienes que alinear, porque si hablas mal del gobierno, no que hables mal, que des una noticia real y que la tengas documentada, te vuelves enemigo del gobierno. ¿Y cómo te empiezan a bloquear? Si trabajas en alguna empresa, pues le hablan al director y te bloquean o te corren. O si eres independiente, nunca llegarán convenios a ti, ¿no? Pero lo más preocupante es el tema de derechos humanos, en donde, bueno, hemos visto que está en pañales, que no le interesa al gobernador ponerlo a funcionar como debe de ser. Ya hemos platicado con Israel este tema, y creo que está preocupante, tiene que funcionar. No podemos permitir que el gobernador, con todo respeto, siga aplaudiendo como foca al mecanismo nacional, cuando aquí existe un mecanismo, y tú lo sabes, Teodoro, que no se ha querido reconocer. No podemos seguir en intimidación, no podemos saber si vamos a rezar nuestras casas, si nos van a levantar. Necesitamos hacer algo, pero ¿sabes qué? Esto lo necesitamos hacer en unidad, Teodoro, y lo hemos platicado, en unidad. Si no estamos unidos, somos débiles ante cualquier situación. Víctor, pues yo aprecio mucho el que tomes la llamada. Raúl seguramente te hará algún comentario. Sí, desde luego yo coincido con Víctor. La verdad es que la política del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en torno al periodismo es profundamente antidemocrática. Es una política de la censura, Teodoro, Víctor, para nuestro gobernador y su gabinete. Mientras no se sepa, la realidad es que lo que les interesa es cubrir que no pase nada, ¿no? Esa es la política que tienen frente a la falta de resultados, es decir, que mientras no se sepa nada, pues todo está muy bien, ¿no? ¿Y cómo lo consigue? Sencillo, atacando al mensajero en lugar de enfrentar
el mensaje o atender las principales tareas que están pendientes, por ejemplo, en materia de seguridad, donde claramente existe un contexto de violencia que justamente es uno de los mecanismos que está implementando para generar este efecto al que me referí de censura, ¿no? Víctor, me consta, porque me lo has platicado en varias ocasiones, has sido asiduo en la búsqueda de reuniones con el secretario de gobierno para el tema del mecanismo, para el tema de avanzar en leyes, para el tema de propiciar apertura publicitaria, en fin, ¿hay avances? Fíjate que hay mucha disponibilidad por parte del secretario Pablo Ojeda, pero tú sabes que donde manda capitán no gobierna marinero. El hombre lo han tenido atado de manos, ¿sí? Y él está en la mejor disposición, lo hemos platicado, tú también lo has consultado, pero aquí mientras el Ejecutivo no tenga la disponibilidad de querer sentarse, no le vamos a rogar ni le estamos pidiendo algo extraordinario, es un derecho que nos compete a nosotros los periodistas, y mientras no se siente y lo pongamos en práctica, estamos en un estado totalmente de indefensión, Teodoro, sin protección jurídica, sin garantías sociales, sin garantías laborales, sin garantías de muchos de nosotros, como te digo, vuelvo a repetir, no sabemos si vamos a rezar en nuestras casas. Ha habido abuso por parte de muchas autoridades, ya no sabemos, nos tenemos que cuidar de la policía, nos tenemos que cuidar de la fiscalía, y está alarmante. Entonces estos avances, mientras el gobernador no tenga la disponibilidad de poderse sentar y decir, vamos a trabajar, lo dudo. Ha hecho mucho Israel, incluso nos ha apoyado y hemos estado siendo insistentes, pero no hay disponibilidad política. Víctor, gracias por tomar la llamada y que tengas excelente día. Gracias. Él es Víctor Carrillo Carranza, presidente de la Asociación de Periodistas, Conductores y Reporteros del Estado de Morelos. Ombudsperson, hoy sorprendentemente amanecemos con la publicación de la convocatoria para que el gobierno del estado conforme el denominado mecanismo de protección, que la propia comisión motivó y lanzó una recomendación, porque desde 2018 está en activo. Pero la sorpresa es que amanecemos con un gran consultor, un gran definidor, un gran elector, que es precisamente el secretario de gobierno, al no existir un reglamento. Pues yo más bien lo veo como una respuesta política a la incapacidad de poder generar las condiciones que se requieren para el ejercicio del periodismo. Lo primero que hay que hacer, y ahorita me voy a referir a esta convocatoria, sí, es generar las condiciones desde el gobierno local para que la tarea periodística se pueda hacer de manera óptima, de manera adecuada, y lo principal que hay que hacer es generar las condiciones a las que se refirió hace un momento Víctor, de seguridad, tanto en el estado como en lo particular para los compañeros y compañeras periodistas. Para hablar del mecanismo, Teodoro, yo te quiero compartir que en la Comisión de Derechos Humanos desde 2019, que un servidor asumió la titularidad de la comisión, hemos registrado y documentado alrededor de 20 agresiones a periodistas, a comunicadores y defensores de derechos humanos, en donde hemos actuado de manera oficiosa y hemos solicitado la activación de este mecanismo para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, justamente cuando existe un riesgo o ya se ha dado un resultado, una agresión en contra de una compañero, que hay que decir también, una agresión a un solo periodista, a un defensor, es una agresión a todos, y por eso es que yo me refiero al efecto de censura, porque en vía de omisión esto se mantiene en una situación de riesgo por la inacción del gobierno del estado a través de este mecanismo que, como bien lo dices, desde 2018 no se ha implementado. En muchas ocasiones nosotros hemos de manera formal requerido a la Secretaría de Gobierno la urgente reactivación de este mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y la respuesta del secretario de Gobierno han sido dos. Primero, la falta de recursos económicos y materiales para su activación, refiriendo que no cuentan con una oficina ni presupuesto para ello, lo cual no es una justificación en materia de derechos humanos. La falta de recursos no justifica el incumplimiento de un derecho fundamental. Y ya para 2021, lo que nos ha dicho la Secretaría de Gobierno es que estaban llevando a cabo mesas de trabajo con el objeto de conformar los órganos que hacen funcionar este mecanismo, que es un comité consultivo y un subcomité,
previstos en la ley, pero que derivado de la pandemia, fíjate nada más esta respuesta, que derivado de la pandemia y por COVID-19, estas acciones fueron suspendidas, cuando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución que nosotros le notificamos al gobierno y que la aceptó, tiene que hacerse absolutamente lo contrario, es decir, agilizar los procesos que sean necesarios para que el ejercicio periodístico se haga de la mejor manera, y lo dice textual esta resolución: la labor de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos adquiere un papel de mayor relevancia en el contexto de pandemia, al cumplir una función que tiene por objeto informar y monitorear las acciones del Estado ante la misma contingencia. Bien, le hicimos ver estas situaciones a la Secretaría de Gobierno, de que ni la falta de recursos ni el contexto de pandemia pueden ser un obstáculo para garantizar la seguridad e integridad de las personas periodistas, comunicadoras y defensoras de derechos humanos, o el ejercicio de estas tareas, ¿no? Sino que, por el contrario, como ya lo mencioné, debe de ser una razón de mayor peso para garantizar que se ejecuten los mecanismos y medidas que se prevén en esta ley. Emitimos una recomendación, Teodoro. Esta recomendación fue dirigida al gobernador constitucional del estado, Cuauhtémoc Blanco, que en lo esencial, en lo que se pidió, fue que instruyera al secretario de Gobierno para que de manera inmediata activara el mecanismo y para que se realizaran las acciones necesarias con la Secretaría de Hacienda para que se dotaran los recursos necesarios para la activación de este mecanismo. ¿Y qué crees? ¿Viene de ahí? Fue rechazada. O sea, no la aceptan. No la aceptó. El gobernador no aceptó la recomendación que en este sentido le mandamos, le dio la espalda a las y los compañeros periodistas, y el argumento absurdo y que me parece deleznable en una condición como la que se está viviendo en Morelos es justo que no podían activarlo por la pandemia que estamos viviendo, cuando te acabo de dar lectura de que es lo contrario lo que se debió de hacer. Ahora, hoy se publica... Si quieres, antes de ir a lo de hoy, Raúl, sí, gracias. En línea está el presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, don Teodoro Rentería Arroyave, porque es importante que nos ubiquemos también en el contexto nacional, por qué estos mecanismos son tan necesarios y por qué su tardía implementación o fallida implementación provoca inclusive la muerte, el asesinato y desaparición forzada de muchos colegas e igualmente de personas defensoras de los derechos humanos. El Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos tiene documentados desde 1983 a la fecha los casos no solamente de agresiones a periodistas, sino de la violencia que atenta directamente contra la libertad de expresión. Pues mira, esa era la pregunta que inicialmente me hacías. Yo quise dar este contexto de qué es el mecanismo, cuál es su antecedente, que es una herramienta precisamente para garantizar, cuando un compañero o compañera está en riesgo, su integridad, su vida y su entorno, como bien mencionas, ¿no? Porque lo importante es que la libertad de prensa se ejerza de manera óptima, porque eso favorece a la vida democrática, ¿no? Lo que se publica el día de hoy, al menos, fíjate lo que voy a decir muy bien y asumo la responsabilidad. Lo que se difunde el día de hoy por internet no tiene ningún valor jurídico. O sea, ¿no es periódico oficial? Lo que se difunde en la página del periódico oficial no tiene sustento legal. Se necesita el ejemplar impreso. En Morelos, a diferencia de lo que sucede con el diario oficial de la Federación, que sí puede ser digital, no existe un andamiaje jurídico que le dé sustento y validez y que nos garantice que lo que se difunde digitalmente tenga un grado de autenticidad y que existan garantías de inalterabilidad. Yo he documentado y tengo registro de que el gobierno del estado, la Secretaría de Gobierno, altera las ediciones que difunde a través de internet. Presenté una denuncia penal por esto, y en esa denuncia penal existe un informe de la entonces Secretaría de Administración, bajo la titularidad de Mirna Zavala, hoy diputada, en donde se nos informa, se nos confirma que efectivamente esas ediciones no tienen ningún sustento legal, que no existe ningún mecanismo que nos garantice la inalterabilidad de lo que ahí se difunde, y esto corrobora lo que te estoy diciendo. Mientras no exista eso impreso en un ejemplar, como lo marca la legislación vigente en Morelos, eso y nada
es absolutamente lo mismo. No voy a entrar ahorita al debate porque si no nos vamos a desviar y es gravísimo lo que me estás comentando, porque no solamente es contar con las garantías de inalterabilidad, me estás diciendo que ya se alteraron documentos oficiales. Sí, sí. De hecho, eso es lo que motivó mi denuncia, fue un reglamento. El reglamento interno de la Secretaría de Gobierno fue alterado. Dependientemente de eso, y será motivo de otra charla, Raúl, se publica un formato que salta o reconoce que no hay una reglamentación, no hay un proceso transparente. Y entonces dice el secretario de Gobierno, me abrogo la facultad total de elegir a los integrantes del mecanismo. Pues yo creo que es otro de los rasgos autoritarios de este gobierno y de la Secretaría de Gobierno de Pablo Ojeda, ¿no? Sustituirse en la autoridad de pues otras instancias, como lo es en este caso el gobernador, que tiene que expedir el reglamento, que le dé sustento, seguridad jurídica, ¿no? Y que no quede en el arbitrio de una sola persona el cómo van a seguir los caminos para conformar este mecanismo. ¿Para ¿no? qué sirve un reglamento? Un reglamento lo que hace es aterrizar los mandatos que establece el legislador. Recordemos que este mecanismo tiene su fundamento en una ley emitida por las y los diputados, y existe una obligación de reglamentar, de expedir la reglamentación que pueda concretar todos estos mandatos, es decir, el cómo va a funcionar este mecanismo. Eso le toca al reglamento. Cuando dice la convocatoria, las disposiciones de la ley, estamos hablando de la protección de este asunto, no establece procedimiento alguno para la designación de personas físicas u organizaciones de la sociedad civil especializadas y al subcomité. Toda vez que el secretario del Poder Ejecutivo cuenta con la calidad de presidente del comité consultivo como de tal, entonces se asume como el gran elector. O sea, el reglamento lo que evita es esto, una mala interpretación de la ley. Decía yo, ¿no? Lo que la ley le da sustento al mecanismo, al reglamento le toca decir el cómo, y en el cómo, en este caso, que tiene una incidencia en un gremio, en un sector de la población especialmente vulnerable, lo que tiene que hacer es incluirlo. A ver, si no tienes reglamento y quieres cumplir con lo que dice la ley, está bien, es una finalidad positiva, ¿no? Pero involucra al gremio y no te arrogues facultades que no te tocan, uno, y dos, evita que queden en tus manos los destinos de este mecanismo, porque eso es autoritario, eso es arbitrario. Si no se toma en cuenta a todas las personas que integramos, porque la Comisión de Derechos Humanos también ocupa un espacio en estos órganos que hacen que funcione, pues realmente corrobora lo que inicialmente dije, de que existe una política de censura, existen prácticas como esta que nos dan cuenta de rasgos profundamente y alarmantemente autoritarios que anulan uno de los valores más importantes, que es la democracia. Teodoro, algo que nos debe de preocupar a todas y todos, porque a esto se suman otros fenómenos, como por ejemplo el que decía Víctor hace rato en la entrevista. Existen otros fenómenos que se están dando, como la política del premio y el castigo en la asignación de la publicidad oficial, que lo que genera es que llegue a la población lo que le interesa al gobierno o lo que no le interesa que llegue. Eso es antidemocrático, porque el papel de los medios de comunicación, del ejercicio periodístico, es ser justamente el mensajero entre lo que interesa a la sociedad, ¿no? Y la sociedad misma es un vehículo, es un puente. Es bien importante que llegue a la gente las versiones tanto de un lado, que le favorezcan o no al gobierno, ¿no? Como del otro, que se contrasten y que sea la sociedad la que se genere su propio criterio. Y entonces esta política del premio y el castigo, porque así como lo dice Víctor, a mí muchos amigos, amigas, compañeros, compañeras, periodistas, dueños de medios, me han confiado, y no voy a decir quiénes, para precisamente no ponerlos en riesgo de este gobierno autoritario, para que no atenten contra su integridad, su familia, su economía, su circunstancia. Me han confiado que existe eso, que existen órdenes de no difundir o de difundir lo que le interesa al gobierno, so pena o bajo la amenaza de retirarle la asignación de contratos de publicidad oficial. Eso es una práctica que está prohibida en el derecho internacional de los derechos humanos. Y en Morelos existe, y es algo que, Teodoro, no me vas a dejar mentir,
no estoy inventando nada, no estoy exagerando. ¿Y eso a quién afecta? ¿Es a quién, Teodoro? A la sociedad. A la Sí, sociedad, claro. O sea, además del gremio, ¿no? De las compañeras y compañeros periodistas comunicadores, al que se afecta es al que se supone se tiene que beneficiar. Para eso fueron electos, para eso está el gobierno, para eso se optó por esa opción política. Y sin embargo, a quien se quiere tener en un estado, como te decía, esta política de mientras no se sepa, pues aquí no pasó nada, ¿no? Déjame recurrir, creo que ya tenemos en la línea a don Teodoro Rentería Arroyave, quien como presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo tiene la actualización de este monitoreo, este desafortunado monitoreo que data y documenta desapariciones forzadas y lo más grave, asesinatos de periodistas y todo su círculo. Don Teodoro, le escuchamos, por favor. Sí, me da mucho gusto saludarte. Desgraciadamente, con este tema tan terrible de los asesinatos a periodistas, y no solamente a periodistas, sino también a comunicadores, a locutores, a trabajadores de la prensa, a familiares y amigos de comunicadores, y ahora resulta que también hasta escoltas y civiles que han tenido la desgracia de estar en el momento de que ocurren estos hechos sangrientos. Te quiero informar y le quiero informar al auditorio que este trabajo lo iniciamos desde finales del siglo pasado, porque nos dimos cuenta de que la situación se había empeorado terriblemente y hicimos una investigación a partir del asesinato de Manuel Buendía en 1984. Sin embargo, cuando hicimos la investigación, pues nos enteramos que había 2 compañeros asesinados en 1983. Entonces, nuestro monitoreo, todo nuestro trabajo de investigación sobre estos crímenes parte a partir de 1983. Y lo terrible para el estado de Morelos es que los 2 primeros asesinatos de periodistas ocurrieron exactamente en el estado de Morelos. Y después viene el de Manuel Buendía. Hay que explicar que este trabajo ya lo hicimos en toda forma cuando se creó la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos en el 2002, y lo hemos continuado, está perfectamente documentado, es un trabajo de monitoreo profesional en el que llevamos a cabo. Desgraciadamente, pues esto sigue aumentando con los crímenes que siguen ocurriendo en nuestro país. El último asesinato fue el de Marcos Ernesto Islas Flores, allá en Tijuana. Él es hijo y sobrino de periodistas, era hijo y sobrino de periodistas. Entonces, con él tenemos el siguiente resumen terrible. Con este crimen, en lo que va del 2022, se han cometido 6 asesinatos, 4 periodistas y 2 familiares. En lo que va de la actual administración federal de Andrés Manuel López Obrador, suman 50 asesinatos, 42 periodistas, 2 locutores, 1 trabajador de prensa, 3 familiares y 2 escoltas. Del 2000 a la fecha, han ocurrido 287 asesinatos, 245 periodistas, 4 locutores, 11 trabajadores de prensa, 14 familiares y 9 amigos de comunicadores, 2 civiles y 2 escoltas. En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo al monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 353 asesinatos, en los cuales han sido víctimas 307 periodistas, 4 locutores, 11 trabajadores de prensa, 17 familiares y 10 amigos de comunicadores, 2 civiles y 2 escoltas. Ahora, yo sé que es espantoso hacer diferencias entre un régimen y en otro, pero es necesario decirlo. En tiempo de
Felipe Calderón Hinojosa, se cometieron durante todo su sexenio 104 homicidios. 104 homicidios en total. Y en tiempo de Enrique Peña Nieto, 101. Entonces, vuelvo a decir, las comparaciones son odiosas, pero tenemos que decirlo porque ya en este momento, al cumplirse los 3 años, llevamos 50 asesinatos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si seguimos con esta misma situación, pues va a llegar a la misma cantidad de asesinatos que se tuvieron que lamentar en el tiempo de Felipe Calderón o en el tiempo de Enrique Peña Nieto. Entonces esto hay que pararlo. Lo peor de todo sería que esta cifra se superara. Tenemos que hacer algo, todos los periodistas unidos, hacer un llamado que no se siga hablando mal de los periodistas, porque esto da pábulo a que los criminales, los enemigos de las libertades de prensa y expresión se sientan con derecho para cometer estos crímenes. En verdad debe de cambiar la política nacional y la política en todos los estados con respecto a los periodistas y a sus medios, Teodoro. Muchas gracias y nos quedamos aquí en la reflexión con estas aseveraciones. Raúl, ¿qué sigue en Morelos? Pues tenemos un escenario poco alentador, ¿no? La falta de resultados en todos los rubros, particularmente en la estrategia de seguridad, que no la hay, ¿no? La presencia de las autoridades federales, yo lo he dicho, no releva al gobernador Cuauhtémoc Blanco y al comisionado estatal de seguridad pública de garantizar pues esta principal tarea en una democracia, ¿no? Generar condiciones para que podamos ejercer nuestros derechos y libertades. Hoy estamos hablando del ejercicio periodístico, de la libertad de prensa, la libertad de expresión, que claramente está en los hechos siendo anulada frente a la inacción del gobierno, frente a lo que pues estamos viendo, ¿no? Que se está quedando como simple espectador cruzado de brazos y que lo único que hacen es hacer respuestas más políticas que efectivas para enfrentar un problema como el que estamos discutiendo. Es un gobierno, tú lo has visto, Teodoro, es un gobierno de fotos, ¿no? En donde pareciera que con esto o con este tipo de situaciones se van a resolver las cosas, cuando en lo tangible, en lo realmente importante, que es en los hechos, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y lo que me preguntas, ¿qué sigue? No dejar de alzar la voz, Teodoro, no callarnos. Y este es un llamado, Teodoro, a toda la sociedad, a las personas que nos estamos dedicando a la lucha por defender nuestros derechos en Morelos, a las y los compañeros comunicadores, periodistas, a que frente a lo que estamos viendo, que son situaciones de injusticia, no quedarnos callados. Decía, nada más para terminar, alguien dijo con sobrada razón que si ves una injusticia y no haces nada, si te callas, estás entonces de acuerdo con esta injusticia. Mira, yo quisiera ver si rescato esta llamada telefónica antes de despedir este tema, Raúl, porque me parece de la mayor importancia. La agenda legislativa que el gremio periodístico encabezado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos tiene y que ha avanzado, los delitos de prensa, ¿no? Difamación, calumnia, todo lo que se ocupaba para acallar al periodista. Su presidente es Juan Ramón, a ver si lo logramos, ahí están muy mal las líneas telefónicas. Juan Ramón Negrete Jiménez, gusto en saludarte, presidente. Nomás no. No quiero pensar que nos está poniendo las alapillas, ¿no? Es que fíjate que son mal las señales del internet. Déjame ver si podemos hacer la llamada por otra vía, y si no, bueno, pues dejamos esta llamada pendiente. Pero lo que sí te digo, tiene que ir de la mano la parte jurídica, por supuesto, y la parte social y de la marcha. ¿Impugnable entonces esta convocatoria al mecanismo, Raúl, o es mejor que haya algo a que no haya nada? Lo que pasa es que, ¿cómo impugnas nada? No existe. La difusión de ese documento en internet no tiene ninguna validez. Bien, está en línea el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Juan Ramón, solamente pidiéndote en calidad de presidente de FAPERMEX que nos expliques la importancia del avance en la agenda legislativa que protege al periodismo a nivel nacional.
Sí, buenos días, maestro Teodoro. Te agradezco el espacio que me brindas. Y bueno, pues tú sabes que esta ha sido una lucha desde la fundación de la Federación allá por el 2002 y que no hemos dejado de lado y no hemos quitado el dedo del renglón. Es necesario que el periodista de todo el país tenga acceso al bienestar social y al bienestar jurídico. Como tú sabes las estadísticas, aproximadamente un 90% de la población que nos dedicamos a esta profesión no disfruta del beneficio de la seguridad social, es decir, no está inscrito ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, ni en ningún otro medio de la seguridad social y en consecuencia tampoco tiene acceso a la vivienda, al Infonavit. Entonces queremos que todo el periodismo nacional, a través de ya sea de leyes estatales, mientras no exista una ley federal, tenga acceso a esos beneficios. Se han dado pasos, por ejemplo, te puedo citar de que en Guerrero, creo que Morelos también lo había trabajado, las leyes del bienestar social para el periodista, para facilitar que tengan acceso a servicios de salud, que tengan acceso a las becas para los hijos de los trabajadores de los medios periodísticos. Entonces queremos de que esto sea una realidad, como te decía, mientras no haya una ley federal, que en las distintas entidades se esté trabajando. Afortunadamente, a pesar de que no ha habido la velocidad que quisiéramos, sí se está avanzando, diversas entidades ya están trabajando en ello, pero nos hace falta todavía más. Yo creo que si no quitamos el dedo del renglón, esto será uno de los avances que daremos a conocer muy pronto, de que en la mayoría de los estados ya se esté trabajando en ello. Hay que decir de que en algunas entidades que ya habían trabajado en este tipo de iniciativas, los cambios de gobierno han venido a entorpecer y ya sea que no se han publicado o bien no se han sacado los reglamentos respectivos para que tengan plena vigencia. Eso es parte de la agenda legislativa que tenemos. Otra, la que estamos dando a nivel federal, la lucha que estamos dando a nivel federal, es de que se deroguen los delitos del honor, la difamación, la calumnia. Hay entidades que ya no la tienen, pero al menos una docena de estados todavía la conservan. Entonces queremos de que esto quede derogado para darle certeza y tranquilidad a los trabajadores que nos dedicamos, pues muchas entidades abusando de estas figuras de la difamación y la calumnia, siguen tratando de llevar a banquillo los acusados a los periodistas cuando se publica información que les es incómoda. Entonces queremos de que esto se derogue para que el compañero reportero tenga la certeza de que no va a ser hostigado, puesto que hay entidades, hay lugares donde todavía se abusa de tratar de llevar al periodista a banquillo a los acusados para tenerlo maniatado. Entonces, esta lucha la seguimos dando a nivel federal, esperamos conseguirlo tanto a nivel federal como en todas las entidades, para que en breve tiempo ya esto quede en el pasado y que sea parte de lo que algún día fue y que tanto daño causó al periodismo nacional. Y así como ello, hemos estado trabajando también en lo que es la profesionalización. Si queremos mejorar las condiciones del periodista, tenemos que trabajar por darle el acceso a una profesionalización que la mayoría, si no todos, ya que sería muy difícil y quizás utópico el que todos los que nos dedicamos a esta profesión tengan su certificado, su título de licenciado en periodismo, y de esa manera poderles abrir también el acceso a que tengan el ingreso a las maestrías y a doctorados. Esto sería fabuloso porque eso de alguna manera repercutiría en mejores ingresos para todos los compañeros, y que desgraciadamente por esa falta de preparación en muchas entidades, en muchos lugares, que les es inaccesible el acceder a una casa de estudios, muchos compañeros pues no tienen con estos documentos que los acrediten como tales, aunque eso no es limitante para que el compañero que se dedica a esta profesión desarrolle con gran esfuerzo la tarea del periodista. Entonces, son tareas muy importantes, son 3 de los puntos básicos que estamos trabajando y que esperamos en fecha próxima tener resultados, para lo cual, como tú sabes, ha sido una lucha constante que hemos tenido en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y que esperamos siga avanzando. Juan, aprecio mucho el que tomes la llamada y nos sirve igualmente para la reflexión. Que tengas excelente día. Gracias, y gracias por el espacio. Un abrazo. Hasta luego, desde Colima. Raúl, para ya culminar,
hablabas de los formatos o esquemas que se sienten y se palpan aquí en el estado de Morelos para el control o el cerco informativo, que así es como se llama, las prácticas, pero que estas son increciendo y es a lo que no queremos llegar. La más vulgar, la más corrientita, la más efectiva, entre comillas, pues es la que ejecuta el comunicador social, ¿no? O decían, no te pago para que me pegues, ¿no? Esa es la forma más corriente. Te quito el convenio o no te doy convenio. Si te doy convenio, las reglas del juego son estas, porque si no, so pena de que te quedas sin el ingreso. Cuando hay un gerente, bueno, pues las cosas tiemblan porque del centro. La siguiente etapa, obviamente, es pedir tu cabeza ante tus jefes, ante el dueño del medio de comunicación, o cuando no tienes jefe, simplemente pues te quedas sin el convenio. La siguiente ya es el cerco informativo, lo que tú comentabas, es decir, todos los medios que tengo contratados minimizan lo que mis opositores están publicando para tratarlo de cercar. La siguiente es la amenaza y por último la agresión, que es a las que no queremos llegar. Por eso te preguntaba yo qué sigue. Y a las que se han llegado. Y a las que se han llegado. Porque estamos hablando nada más del periodismo, no hablamos hoy de defensores de derechos humanos, que las cosas son sumamente graves. La comisión a tu cargo, Raúl, seguirá pues en esta defensa, levantando la voz, que es parte del divulgar y de decir las cosas como un ejemplo, como una oportunidad de defensa para las agresiones. Desde luego, la verdad es que poco a poco van pasando los resultados materiales. Estas últimas consecuencias graves se han ya dado en Morelos y esa es responsabilidad del gobierno. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, como una institución autónoma que se ha tomado en serio los derechos de las personas en el Estado, vamos a seguirlo haciendo desde nuestra autonomía. No nos vamos a callar como lo han querido hacer, Teodoro. A mí me han querido callar, me han amenazado personalmente para que no diga lo que la comisión tiene que decir institucionalmente, porque esa es su función. Es decir, me han amenazado, me han instigado, me han presionado por cumplir con una función esencial precisamente para también la vida democrática. No lo vamos a hacer. Lo único que me va a callar, Teodoro, y se los dije en alguna ocasión en una reunión, lo único que me va a callar es una bala y esa bala va a tener la huella del gobierno. Pues vamos a dejar las cosas ahí, que nos escuchen, que se entienda perfectamente que estos espacios de apertura son precisamente para democratizar nuestra entidad. Y la democracia es apertura, es transparencia, es participación colectiva. Y el verdadero demócrata escucha y aplica en razón de esos reclamos una forma de gobierno. ¿Algún mensaje final, Raúl? En torno a esta publicación, quienes vayan de esta convocatoria, que no se sorprenda, es un insulto más al periodismo, ¿no? Pretender difundir algo que no tiene sustento legal, pedir si existe el ejemplar que se exhiba, que es la única validez jurídica que hay en Morelos, ¿sí? Y que no lo sorprendan, escuchan muy bien, Teodoro, a las y los compañeros periodistas que nos siguen, que no lo sorprendan con una copia certificada, porque así es como han pretendido suplir esta falta de impresión del periódico oficial en lo que va del gobierno, o al menos eso es lo que nosotros tenemos en conocimiento, claro, y que es materia de una investigación criminal. Que no lo sorprendan con una copia certificada, porque mientras no se tenga el original del cual hacer derivar el cotejo, claro, estás cometiendo delitos autónomos. Yo tengo a toda la estructura criminal que existe en la Secretaría de Gobierno, empezando por Pablo Ojeda, seguido por su entonces subsecretario Mauricio Robles y el director jurídico Eduardo Kenji Uchida, están denunciados por estas prácticas de falsificar documentación sobre la que tomamos decisiones. Es el periódico oficial del gobierno del Estado. Urge, y no me opongo, desde luego, al aprovechamiento de la tecnología, del internet para facilitar, pero hay que legislar, tiene que tener una legislación que conjure la posibilidad de la alteración de las ediciones cuando le convienen al gobierno, como yo lo tengo documentado en el caso del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, FEDATE, es decir, con un notario, existen dos, uno que dice una cosa y otro que dice otra. Eso está puesto en conocimiento, que no se sorprendan las y los compañeros que atiendan la convocatoria, que exijan el ejemplar original, no copia certificada ni una impresión del internet, porque eso y nada es exactamente lo mismo. Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Retornamos.